a obedecer la palabra de Dios. Y ayúdenme, vamos a hacer una oración para que estos milagros estén sucediendo el día de hoy en medio de nosotros, que nuestro corazón, alma, cuerpo, que todo nuestro ser esté totalmente concentrados en escuchar su palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Ayúdenme. Bendito Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos por su pura gracia y por su misericordia, por su poder y por su amor, que nos ha salvado, Señor, que nos ha amado y que nos ha dado una nueva oportunidad de vivir. Pero de vivir ahora no solamente para nosotros o para lo que nosotros entendemos que es correcto, sino ahora para vivir para usted, Señor. Ayúdenos, Dios, a que su palabra nos esté transformando, a que su palabra nos esté cambiando, mi Señor, de manera que ya no seamos más a nuestras ideas, sino que ahora seamos al propósito y al plan de usted, a su visión, bendito Dios, porque necesitamos de usted, necesitamos que su Espíritu Santo nos esté llenando y gobernando nuestras vidas, Padre bueno, para que podamos responderle a su llamado. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Bendito sea su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdenme abriendo su Biblia en Segunda de Samuel, en el capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12 es cuando el profeta Natán llega con David y le muestra su corazón cuando David pecó al acostarse con Betsabé y mandar a matar a su esposo Urías. Entonces Natán llega y le habla a David. Y entonces, después de mostrarle su pecado, el versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo que me llama mucho la atención en este versículo es: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? La consecuencia de haber tenido en poco la palabra de Jehová es que David logra pecar. Cada vez que tú y yo caemos en pecado es porque alguna palabra de Dios menospreciamos. Tener en poco es eso, que le das un precio que no es el correcto, sino que tú dices: no, para mí eso no vale eso, para mí vale menos. Como cuando vas al tianguis y empiezas a regatear, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No, pues qué tanto. No, pues te doy menos. Porque tú dices, eso no vale lo que tú estás diciendo, yo digo que vale menos. Porque está feo, porque ni lo quiero con tantas ganas, y ahí se empieza una serie de argumentos, pero el asunto es que tú no valoras como valora el que lo posee, el que lo vende. Pero entonces Dios le da un valor a su palabra, y el valor que Dios le da a su palabra es de lo más alto. Es decir, Dios no habla palabras ociosas. Dios no dice cosas nomás por decirlas. Decía mi abuelita, me acuerdo que luego andábamos ahí jugando y decían: tú nomás hablas porque tienes boca, ¿no? Es decir, nomás hablas por hablar, ni piensas lo que dices. Pero así no es Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene una intención muy específica y está cargada de su espíritu y tiene una intención y un poder para obrar sobre la vida de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, tenemos dos opciones: darle el precio, darle el valor que Dios le ha dado, o menospreciarla. La palabra que Dios nos da es la visión de Dios, es decir, Dios nos muestra: esta es la forma, este es el camino, esto es lo correcto. Pero nosotros, con nuestra experiencia, con nuestro bagaje, con lo que hemos vivido anteriormente, podemos decir: esa palabra la tomo en cuenta o no la tomo en cuenta, o medio la tomo en cuenta porque en el pasado yo he hecho o yo he deshecho, o me platicaron que las cosas son de otra manera. Pero es que no se trata de ni de lo que hayas vivido, ni de lo que hayas escuchado, sino que se trata de la verdad, de la palabra que Dios nos está dando. Y si tú y yo le damos el valor correcto a la palabra de Dios, vamos a estar protegidos para no pecar. Para no pecar, hermano. Si le damos un valor distinto a la palabra de Dios, entonces se abren las puertas de pecado delante de nosotros y podemos atravesar esa situación y pecar. Hubo una consecuencia grave después de este pecado.
Pues después Absalón se rebela, Absalón, hijo de David, se rebela contra David y se hace un golpe de estado y se empiezan a pelear por acá y por allá. Y, o sea, no fue nada más allí. Hubo consecuencias. El bebé de esta situación muere y después tiene muchos hijos David, pero Absalón, Natán se lo había profetizado y sucede, pues, o sea, no es fácil. No es fácil menospreciar la palabra de Dios. No es fácil tener en poco la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Quiero que lo tengamos muy claro tú y yo, mi hermano, porque es la entrada al pecado, es la entrada a la perdición, es la entrada a ofender a Dios, menospreciar la palabra de Dios. En Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ayúdame poniendo la hermana en versión NTV esta misma cita. Porque cuando dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, a mí como que no me quedaba muy claro, ¿conocimiento de qué? ¿Conocer qué? Pero en la versión NTV da mucha luz. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Está hablando Dios. Dice, así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. ¿Ya qué? Olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Fíjate qué consecuencia tan grave. Primero leíamos de menospreciar la palabra de Dios y luego leemos de no profundizar en conocer a nuestro Señor, de no profundizar en conocer a nuestro Dios. Es decir, Dios tiene una forma de hacer las cosas, de vivir y de entender, de tomar decisiones. Y esa forma es la correcta y es la única correcta. Nosotros sabemos, ya lo hemos experimentado, que nuestras vidas en nuestras propias manos se nos echan a perder. Aunque tengamos la mejor intención de hacer lo mejor que podamos con nuestras vidas, nuestra inteligencia, nuestra ciencia, nuestro conocimiento no da el ancho. Hay médicos que saben que fumar es malo y de todas formas fuman. Hay gente que sabe que emborracharse está mal y no por eso lo pueden hacer. Es decir, están impedidos. No es solamente de conocer las cosas por encimita, sino de entender la verdad, de que los ojos se nos puedan abrir y despertar a la realidad espiritual en la que Dios existe y la que existe con todo su poder y que nos quiere guiar y cuidar. Menospreciar la palabra de Dios nos abre a pecado. No conocer a Dios nos trae destrucción. Son dos cosas en las que normalmente no ponemos mucho interés ni dedicamos mucho tiempo a esa situación. Escuchamos la palabra de Dios y nos pasa como por encimita. La visión de Dios no la tomamos como mucho en cuenta sobre nuestras vidas, porque pensamos que a lo mejor Dios no tendría por qué meterse en nuestro trabajo, o Dios no tendría por qué meterse en la manera en la que yo educo a mis hijos, o Dios no tendría por qué meterse, ahorita decía nuestro hermano Benny, si compro o no los tenis o mi ropa. Pero es que, hermano, si tú y yo leemos la palabra de Dios, sabemos que Dios se quiere involucrar en cada aspecto de tu vida y de la mía, porque Dios está totalmente interesado en nosotros, porque Dios nos ama, y como nos ama, se quiere involucrar en cada rinconcito de nosotros, de lo que somos. Pero si tú y yo menospreciamos a Dios, no lo vamos a dejar que se meta en esa área de nuestras vidas y entonces le abrimos la puerta al pecado. Si tú y yo no profundizamos en conocer quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, quién es aquel ser maravilloso que nos ama sobremanera, entonces acarreamos sobre nuestras vidas destrucción. Es muy grave. Es muy grave que la palabra de Dios, la poquita que nos alcanza a llegar, la menospreciemos. Es muy grave que no dediquemos tiempo a profundizar. ¿Cuánto tiempo te imaginas tú que a lo mejor un futbolista de esos que sale en la tele entrena? Pero diarias, ¿verdad?
O sea, no es que una vez a la semana, el día que sale en la tele, juega fútbol, ¿verdad? Se la pasa todo el tiempo jugando fútbol. De hecho, digo, no estoy muy metido en el ambiente pero sé que de repente como que se internan, ¿no? No sé cómo es ese asunto. O sea, ya no regresan a casa. ¿Cómo se dice eso? Concentración. O sea, están aislados del mundo porque su vida es el fútbol y ahí le tienen que meter y se tienen que dedicar y todo el tiempo están pensando en fútbol y comiendo fútbol y viviendo fútbol y practicando fútbol porque tienen un objetivo que es el día del partido, pues salir a ganar. Tú y yo, mi hermano, que no nos dedicamos al fútbol, sino que nos dedicamos a algo más trascendente, a algo más glorioso, a algo más real, a algo eterno. ¿No tendríamos que dedicarnos cuando menos diario? Diario. O sea, somos cristianos. Los futbolistas juegan fútbol. Los cristianos entonces, ¿a qué se dedican? ¿A venir el domingo a la iglesia y ya? Eso no es un cristiano. Ese es alguien que ve el partido de lejitos, que nomás le prende a la tele y cuando meten gol dice, ganamos. No, pues ¿cuál ganamos? Pues ganaron los que están ahí en la cancha. ¿Sí has visto a esas personas? ¿De cuál tipo de cristiano quieres ser? ¿De cuál Dios te está llamando a ser? ¿O cuál tipo de cristiano estás entendiendo que tienes que ser? De los que menosprecian la palabra de Dios y nomás lo ven de lejitos porque qué compromiso, porque qué difícil, o de los que le empiezan a entrar, o los que quieren meterse ahí su corazón, meter ahí su vida para servirle a Dios. Entonces tendríamos que profundizar en la palabra de Dios. Tendríamos que profundizar en conocer quién es Dios, profundizar en cuál es la visión de Dios para nuestra iglesia, pero también de manera bien personal para cada uno de nosotros, saber hacia dónde caminamos. Sabiendo cuál es nuestro objetivo en nuestra vida cristiana, pero no tendríamos por qué decir cristiana, sino más bien en nuestra vida, porque no podemos separar nuestra vida. Hoy soy cristiano y mañana no lo soy, sino que tener bien claro nuestro objetivo y que todo lo demás se alinee a ese objetivo. Que tengamos tiempo para Dios. Entendemos que orar es correcto, dice Mateo capítulo 6. Mateo 6, 6 también. Está hablando Jesucristo. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, esto es la palabra de Dios. Y tú cuando ores, es decir, se sobreentiende que oramos. Esa es la palabra de Dios. Y entonces aquí tenemos dos opciones. O decir, sí, pues yo cuando ore, cuando se me ocurra, cuando no tenga nada que hacer. O como yo sí oro, como yo ya sé quién es Dios, como yo sé quién soy yo, necesito estar orando. Y entonces esa palabra o la menosprecias y no oras, o la atesoras en tu corazón y entonces abres un espacio en tu tiempo para dedicarle a orar en ese momento. Un momento especial para Dios en oración. Un momento especial porque somos cristianos, porque es la palabra de Dios, porque no menospreciamos a Cristo, porque queremos profundizar de saber quién es Dios. Y luego el siguiente aspecto, leer la palabra de Dios, Deuteronomio 8:3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si tú y yo profundizamos un poquito nomás sobre nuestra relación con Dios, entenderemos que es urgente que diario alimentemos a nuestro espíritu
leyendo su palabra. No solo orando, sino además leyendo. Pero es que, ¿qué clase de cristiano quieres ser tú? ¿Qué clase de relación quieres tener tú con Dios? Porque si un día dejamos de leer, a veces pensamos, bueno, pues no importa, hoy me atrasé en mis lecturas, mañana me recupero. Pero no es de que te atrases o no te atrases en la lectura, sino es de que no alimentaste a tu espíritu. Y entonces un espíritu que no se alimenta se vuelve un espíritu débil. Y un espíritu que es débil, con cualquier cosita se enferma. Y entonces un espíritu enfermo es un espíritu que se llena de tonterías de las que ofrece el mundo. O sea, imagina esto, pues, ¿no? Este ejemplo. Cuando tú estás con mucha hambre y vas caminando por la calle, te compras y vas a la tienda y ves que nomás hay no sé, chetos y refresco. O te ofrecen, ten unos chetos, ¿te los comes o no te los comes? Pues sí, tenemos hambre. Pero imagínate que acabas de ir a un buffet de estos bien sabrosos de lo que más te gusta, de mariscos o de carnes, de cortes de no sé qué, o de barbacoa, así de esas cosas bien sabrosas. Y vas en la calle y alguien te dice, te ofrezco un cheto, ¿te lo comes o no te lo comes? No, pues no. Dices, ¿cómo me ofreces un cheto si acabo de comer algo de esas cosas sabrosísimas? Pues no quiero cheto. O sea, pero ¿por qué? ¿De qué depende nuestra respuesta? De que si estamos saciados o no. Pues ahora dentro de lo espiritual. Dice la palabra de Dios que tú y yo tendríamos que entender que no solo de pan vive el hombre, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios, de las cosas preciosas, de las cosas que no hay que menospreciar. De eso vivimos. Pero si no nos alimentamos de eso, cualquier filosofía, cualquier dicho, cualquier consejo de vecina, te lo vas a comer y lo vas a alimentar y vas a decir que es sabroso y esto es lo que me está llenando. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener un espíritu débil, desnutrido, que se enferma y que muere con cualquier enfermedad pequeñita. Pero si tenemos un espíritu sano, bien alimentado de la palabra de Dios, cuando nos ofrezcan comida chatarra, les vamos a decir, ¿sabes qué? No me ofrezcas eso. Yo estoy lleno de la palabra de Dios. Yo no necesito que me vengas a contar tus chismes. Yo no necesito que me digas esos consejos baratos de revista que leíste en algún lado. Es más, yo te voy a decir la palabra de Dios. Yo te voy a hablar de la verdad, porque ese consejo que traes no sirve para nada, sino más que para elevar tu ego. ¿Cuál clase de visión quieres adquirir en tu vida? ¿El que profundiza o el que nomás por encimita y de lejitos? Dios dice que necesitamos orar. Dios dice que necesitamos leer. Dios dice que eso va a alimentar nuestro espíritu. ¿Qué haces con ese consejo de Dios? ¿Lo aprecias, lo pones en alto o lo menosprecias y dices, se me hace que ni es para tanto? Se me hace que no soy tan malo como para necesitar orar todos los días. Se me hace que con una oración pequeñita por los alimentos ha de ser suficiente para que mi relación con Dios esté toda lista. Necesitamos orar mucho. Si el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le dedicaba un buen de tiempo a la oración, ¿cuánto más tú y yo necesitamos estar en contacto con nuestro Señor y con nuestro Dios? Y es que cada vez que no nos alimentamos de Dios, nos alimentamos del mundo, porque tenemos hambre, porque no estamos saciados, pero solamente nos debemos de saciar con Dios. Es el único lugar, el único comida sana que podemos tomar tú y yo. Hebreos 10. Versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjate que este versículo
lo apliqué como una estrategia ya en la prepa donde yo trabajo. Yo soy profe de matemáticas. Y entonces uno de los problemas más graves que tenemos ahí en la prepa en general, no solo en matemáticas, sino en general, es que los chavos no van. Se inscriben, les dan su beca y no se vuelven a aparecer en un chorro de tiempo. Y de repente van, se asoman y regresan, pero pues después de 2 semanas de haber empezado el curso, pues claro que les cuesta trabajo y entonces ya nomás dicen, pues es que está bien difícil, pues ya para qué entro, y nomás esperan a que yo les diga, porque me dicen, profe, ¿puedo seguir entrando? Y entonces como que ellos esperan que yo les diga, no, ya no puedes entrar, para que vayan a casa y ellos digan, pues el profesor me dijo que ya no podía entrar. Pero la verdad es que yo les digo, no, sí, sí puedes entrar y ponte al corriente y trae tus tareas y ponte a hacer tu trabajo y claro que tienes oportunidad. Este versículo yo lo tomé como estrategia y les dije, hagan equipos y van a entregar sus tareas por equipos, pero quiero que se pidan sus números de teléfono y cuando vean que uno de tu equipo no está en el salón, márcale y preocúpate por él. Y entonces aquí dice, fíjate qué dice, y considerándonos unos a otros, estimularnos al amor. Y concluye que ese estimularnos al amor, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amar a la gente en este versículo tiene que ver con que te preocupes por la gente que no viene. Imagínate, hermano, que nosotros hagamos este experimento que yo hice en el salón con los chavos, que lo hiciéramos pero una red completa. Que cuando tú veas que un hermano no viene, en ese momento le mandas un mensaje o le dices, hermano, ¿dónde andas? ¿Por qué no has llegado al servicio? ¿Cómo estás? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo te podemos ayudar? Pongo tu necesidad en las hojas de necesidades y una vez, todavía no la pasan. ¿Te imaginas esa iglesia? Que nos amemos unos a otros, que no menospreciamos la palabra de Dios, que profundizamos y vivimos de manera real la palabra que Dios nos está dando. El experimento allá en la prepa, lo normal es que mis asistencias, empezando 2 meses, bajaran, pues no sé, por ahí del 50%. Ya la mitad del grupo, luego se desaparecía. Con esta estrategia de este versículo, termino el semestre con un 80% de asistencia. Y para nosotros es un milagro. Se la pasé a los demás profes. ¿Y qué crees que me dijo un profe? Me dijo, si yo fuera uno de tus alumnos, además de venir a hacer las tareas, tenga que cuidar a los demás, me caería muy gordo. Esa estrategia no sirve, yo no la voy a implementar. Se enojó. ¿Por qué? Porque no tiene amor hacia los demás. La clave de esta estrategia es que nos amemos, que conozcamos quién es Dios, que no menospreciemos su palabra, sino que la tomemos en serio para nosotros, profundizando y creyéndole que Dios tiene la forma correcta en la que tenemos que ser iglesia, en la que tenemos que vivir. Entonces, fíjate, oramos, leemos, nos amamos los unos a los otros. Claro que tenemos esperanza de un avivamiento en nuestra iglesia. Pero si no leemos, si no oramos, si no nos amamos, si no nos interesa el que no viene, ¿cuál avivamiento? ¿Cuál iglesia de Cristo? ¿Cuáles planes de Dios? Necesitamos creerle a Dios, pero necesitamos vivir su palabra de manera real, hermano. Tomar cartas en el asunto y agarrar nuestra Biblia y poner el despertador y decir, a esta hora es mi hora de leer, a esta hora es mi hora de orar y preocuparnos por todos los hermanos que no asisten o por los hermanos que ves que no van a orar o por los hermanos que sabes que no están leyendo. Nos preocupamos y les dices, ¿qué está pasando contigo? ¿No estás conociendo quién es Dios? ¿O por qué no estás leyendo? ¿No te interesa tu salvación? ¿O qué estás viviendo? ¿O cómo estás relacionándote con Dios? Pero amándonos de verdad. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 33.
dice la palabra de Dios. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quise tomar este versículo para que empecemos a analizar nuestras vidas y veamos quién es nuestro mejor amigo. ¿Quién es a quien le podemos contar todas las cosas que nos pasan? Porque si nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga, nuestra confidente, ¿no? ¿Cómo era esa palabra? No está dentro de la iglesia, entonces estamos en peligro. Quiero volver a leer el versículo. No erréis, 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si te relacionas con alguien de manera íntima, con alguien que no tiene la misma visión que tú, se va a corromper. No digo que no le hables a la gente que no está en la iglesia, necesitamos hablarle de Cristo, no estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es con quién tienes esa comunión y con quién tienes esa intimidad. Es decir, ¿por qué eso que hablas con tu amiguito del alma o tu amiguita del alma, por qué eso no lo hablas con el pastor o con su esposa, la hermana Laura? Hay una razón por la cual no nos atrevemos a hacerlo. O con el líder del grupo de casa, ¿por qué no lo hablas con esa persona? ¿Por qué no te va a consecuentar y te va a decir, ay, sí, pobrecito de ti, ahora tú métele el pie de esta manera o no sé, ¿no? La hermana Laura y el pastor te van a dar una buena exhortada y te va a decir, mira, jálale mejor para acá, deja de hacer eso, alíñate, compórtate como hombre o compórtate como mujer, según sea el caso, y vamos a alinearnos a la voluntad de Dios y ya deja de estar chillando, ¿no? Por decir algo. Es Dios amándonos. Es Dios amándonos. Estamos hablando de seguir la visión que Dios tiene para nosotros. Esa visión se va a perder en esas malas conversaciones. Esa visión se va a perder si tu amiguito del alma no es alguien de la iglesia. Y bueno, compartíamos inclusive alguna vez con los jóvenes, que no necesariamente alguien de la iglesia es alguien de bendición, pero hay más chance de que sea que alguien que está afuera, pero quien sí puede ser de bendición, pues son nuestros pastores. Amén. Pueden ser nuestros líderes y están alineados a la voluntad de Dios. No busquemos el consejo fuera de la iglesia, busquemos el consejo de manera competente para que la visión no se pierda, no se corrompa, sino sigamos bien alineados a la voluntad de nuestro Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Ya leí mal, la veo otra vez. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, está hablando de Cristo, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Gloria a Dios. O sea que la llamada por teléfono, cuando no está llegando a alguien, algún hermano, no es ni pesado ni suficiente, sino aquí está hablando, dice, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primero habla de no aborrecer y luego habla de vivir, de invertir nuestra vida en que nuestra gente, en que nuestra iglesia, en que nuestros hermanos alcancen su destino en Dios también. También, pues, les decía, esta red, si nosotros logramos hacer esta red de preocuparnos unos por los otros, nadie se resbala, nadie se cae, porque enseguida se detecta que hay algo extraño y se le ama y se le protege y se le bendice y se le exhorta y se le da el jalón de orejas correspondiente. Inclusive se le dice, mira, ya no me hables a mí de eso, vamos a hablarlo con la hermana Laura, vamos a hablarlo con el pastor, porque ni siquiera se me ocurre qué decirte, nomás sé que no está bien.
por ejemplo, pues, ¿no? O sea, no se trata de que tengamos todas las respuestas, sino se trata que los amemos a nuestros hermanos, unos a otros. Aleluya. Necesitamos entonces tú y yo entender qué tanto nos vamos a preocupar, qué tanto vamos a creerle a Dios. Y quiero terminar con dos escrituras. La primera está en Santiago, capítulo 4. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Fíjate que no es que seamos desechados, sino es Dios buscando que tú y yo estemos cerca de Él. O sea, si tú ya dijiste, chin, yo no soy de los que oro, chin, yo no soy de los que leo, chin, yo no soy de los que me preocupo por los demás, chin, pues yo sí tengo mi mejor amigo allá afuera en el mundo, entonces ya no juego mejor. No, 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 no. Dice aquí la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es decir, Dios está en la intención de perdonar nuestros pecados. Dios está buscando que todo lo que estamos haciendo de cabeza lo empecemos a hacer bien. Y si no tenemos ese amor por la iglesia, ni esa pasión por orar, ni por leer, pues eso podemos empezar a orar y decirle, Señor, ya entendí que tengo que leer para alimentar mi espíritu de manera correcta, pero no quiero ni puedo, porque me quedo dormido, porque no entiendo nada. Entonces, después de hacer una oración de ese estilo, ¿qué crees que va a hacer Dios contigo? ¿Crees que te va a menospreciar y desechar porque no puedes, aunque quieres? ¿O crees que te va a acoger y te va a empezar a revelar su palabra? Yo creo por un Dios bueno, yo creo por un Dios que nos ama, y en ese amor Él se va a acercar a nosotros y nos va a dar una revelación especial de su palabra. Y cuando estemos orando, si nuestro corazón está decidido a entrar en la presencia de Dios, a recibir algo de parte de Dios, seguro, seguro que vamos a recibir algo de parte suyo, porque Dios es bueno. Porque Dios no nos trata mal, porque Dios siempre busca tratarnos bien. Dice, acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Arrepiéntete de tus pecados, Dios nos quiere perdonar. La respuesta no es, como no puedo y está bien difícil, mejor ya me voy. Esa no es la respuesta. La respuesta es, ok, lo estoy haciendo mal. Ayúdame, Señor. Lo quiero hacer bien. Isaías 55. Versículo 6. Dice la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. Hoy está cercano Dios de nosotros. De verdad. No es que yo quiera decir cosas falsas, es la verdad. Si Dios no estuviera cerca de nosotros, no estuviéramos escuchando estas palabras. Dios está buscando acercarse. Dios está buscando inclusive ser hallado. No se está escondiendo ni se está poniendo trabas para que tú y yo no lo encontremos. Al contrario, Dios está dando a revelar y a conocer a nosotros por medio de estas escrituras, diciéndonos que necesitamos leer y profundizar, que debemos de dejar de menospreciar su palabra y que necesitamos leer y amar a nuestros hermanos. Esa es la forma en la que Dios se está acercando a nuestras vidas, que se está preocupando por nosotros. Y fíjate que dice el siguiente versículo, versículo 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El consejo es que nos acerquemos a Dios, que dejemos nuestro pecado, que nos arrepintamos de ello, que tomemos una decisión clara, firme, consciente de que esa ya no es nuestra vida, que de que ahí no hay esperanza, de que ahí no hay salvación ni salida, sino que nuestra esperanza, vida y salida está en Cristo Jesús.
Eso es lo que estamos leyendo. Ahí dice, deja el impío su camino. Ya dejemos de hacer todas esas cosas que nos alejan de Dios. Ya deja de verte a ti mismo solamente. Empecemos a preocuparnos los unos por los otros. Tengamos palabras frescas de parte de Dios, reveladas en la oración o reveladas en su lectura, para que tengamos con qué bendecir a nuestros hermanos. Preocúpate por tu iglesia, preocupémonos unos por otros, dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Es decir, ese tu plan en donde no está incluido Dios, pues no es de Dios. Ese tu plan en donde no estás tomando en cuenta la voluntad de Dios, te va a llevar a la muerte. Ese tu plan en el que la palabra de Dios está menospreciada tanto que ni siquiera aparece, no funciona. Dice que el plan de Dios es distinto y el versículo 9 dice, como más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay una diferencia abismal. Ni siquiera estamos cerca de la voluntad de Dios sin Dios. Si sacas a Dios de alguna decisión, estás tan lejos como está la tierra del cielo. Estás tan chaparro como está la tierra con el cielo. Y si Dios está buscando en nosotros una iglesia que impacte, un avivamiento que pueda dar a conocer a Jesucristo de manera poderosa, necesitamos alinearnos a los pensamientos y a la voluntad de Dios. Nosotros solos no lo vamos a lograr. Por muchas ganas que tengamos, sin Dios no es posible. De manera que la pregunta es la misma que con la que empecé. O la cuestión, ¿vas a darle el valor correcto a la palabra de Dios o la vas a menospreciar, olvidando no solo este mensaje, sino sin tomar en cuenta lo que Dios te haya hablado, ya sea hoy o en la mañana o en servicios pasados o cuando oraste o cuando leíste? Porque la diferencia es abismal. Si menospreciamos la palabra de Dios, el pecado está ahí, al acecho, a la puerta. Pero si amamos a Dios y buscamos profundizar en su poder, en su amor, en su voluntad, entonces cambiamos de estar tan chaparros como la tierra hasta tan altos como el cielo. Nuestros planes y nuestras vidas se elevan hasta lo eterno. Antes de conocer a Dios, dígame, ¿quién aspiraba a ser santo? Era una palabra tan ajena a nosotros, ni la entendíamos, pero sonaba inalcanzable. O sea, sonaba que esto era pues como de otro planeta o como de otras ideas o como inclusive un cuento. Pero ahora que hemos experimentado a Dios, ¿cuántos anhelan ser santos? Aleluya. Ya no es tan lejano, ya no es tan ajeno. Ve la diferencia que hace Dios en la vida de una persona. Y esa es en esa área. En cada área que le demos nosotros entrada a Dios, nos va a elevar a lo eterno, a lo real, a lo verdadero, a lo que realmente es. Y no nomás es una ilusión y ya. Dios tiene planes para nosotros. Su visión la quiere poner en nosotros, en su iglesia. Depende de nosotros. Empezando por darle el lugar justo a la palabra de Dios o menospreciando. Vamos a ponernos de pie. En lo que los hermanos de la alabanza